Tercer bloque de La Olla, Sazón Pública, y en esta conversación con Uli Brand de la Universidad de Viena, Austria, sobre el modo de vida imperial. En la anterior parte de la entrevista nos colocaba el escenario general para entender lo que es el modo de vida imperial. Pues ahora va a profundizar un poco sobre cómo eso se materializa en la vida cotidiana de las personas en ese norte global, en Austria, en Alemania principalmente, pero en ese norte global en general. Y nos va a introducir a cómo grandes sectores de países que se encargan de transferir riqueza a ese norte global, como los países del sur, como nuestra Bolivia, como otros países del sur, también se incorporan a ese modo de vida imperial, especialmente a través de las llamadas capas medias y sus modos de vida, sus modos de consumo, pero también que está significando eso una incorporación masiva de la China a ese modo de vida imperial. Sigamos con esta conversación con Uli Brand de la Universidad de Viena, en Austria. A ver, bajemos para la gente a ejemplos concretos. Tú dices en Europa, y eso suele ser parte de las conversaciones cotidianas en el sur, en Bolivia, entendemos de que en Europa la gente tiene una media de información, de conocimiento más o menos alto, y desde ahí tienen conocimiento y toman postura, por ejemplo, frente a la crisis ecológica del planeta. Y en general suelen ser muy críticos con lo que está pasando por los desequilibrios ecológicos, la sobreexplotación de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de eso y tomando algunas acciones en su vida cotidiana que intentan ser más equilibradas, el manejo de la basura, la compra posiblemente muchas veces en alguna tienda de precio más justo, como el sur. A pesar de eso, tú dices, hay una cotidianidad que reproduce un modo de vida que se sigue aspirando como ese sería el buen modo de vivir, y que eso reproduce, aunque uno no quiera, de forma más inconsciente, garantiza la reproducción de esta lógica del capital, de esta lógica colonial en nuestras vidas. Por ejemplo, dale algunos ejemplos a la gente. ¿Qué sucede eso en Europa? Sí, en Europa hoy en día, después también podemos hablar sobre China, sí, en Europa los jóvenes todavía tienen la aspiración, si tienen 18 años, de tener un coche. Un coche está producido por materiales, por aluminio, por bauxit, por energía que viene en muchos casos, la mayoría de los casos, del sur global. El petróleo también para manejar. Entonces es un modo de vida que tiene un efecto a los recursos, y también si está producido, los productos están producidos en el sur global, que tiene que ver con la cotidianidad. Si pensamos en verduras, si pensamos en la soja que es como un producto para mantener la producción de carne o para la producción de carne en Europa. Entonces la soja, en muchos casos transgénica. En el caso de Bolivia, soya. Soya. Es un producto que entra al mercado europeo para alimentar al ganado, y después es un consumo. Entonces es un estilo de vida que se refiere inconscientemente al mercado mundial, a Bolivia, a Brasil. En este sentido se mantiene este modo de vida imperial. Y podemos ver que a partir del año 2000 la intensidad del consumo, los recursos que se necesitan en el norte global está otra vez aumentando. Había un aumento a partir de la Segunda Guerra Mundial, casi explosiva. Hasta los 80s, 90s había un poco estancamiento, y después a partir del 2000, que tiene que ver con la revolución tecnológica, la digitalización, el hiperconsumismo, que de nuevo hay esto. Entonces la cotidianidad tiene a escala mundial efectos enormes, pero la cotidianidad de la misma gente, que es la buena vida del modo de vida imperial, que se reproduce luego en nuestros países, la aspiración a que tengas un auto. Hoy se dice, pues hoy tener un auto no es un lujo, es una necesidad, entonces todo el mundo quiere tener su auto, han bajado los precios de los autos, aumentan los niveles de consumo. Para seguir solo con el ejemplo del auto, podríamos ir con muchos otros ejemplos. Tú decías, esto impacta en economías emergentes como el de la China, y hablamos de millones de personas que acceden a ese modo de vida imperial. Cuéntanos un poco lo de la China. Sí, estuve en el abril del 2015 en China. Entonces, si estás en Beijing o en Shanghai, estuve en estas dos ciudades, hay un crecimiento enorme, y estuve por primera vez en el año 2008.
Y todavía en el 2008 había en una calle principal en Pekín, ya 3 vías de coches y una vía se quedó para bicicletas. La gente dijo que 15 años atrás era una vía para coches y 3 vías para bicicletas. Y cuando volvían a Beijing en el año 2015, 4 vías eran para coches y ninguna vía más para bicicletas. Si tú sales de Beijing, que es una ciudad con 12 millones de habitantes, tú sales a un tren de alta velocidad que existe hace 2 años y tú tienes 150 kilómetros de una suburbanización de rascacielos que son de un cemento. Y yo estuve con una compañera de Brasil y ella vio estas urbanizaciones también en ciudades que tienen 5 millones de habitantes que no conocemos, ni conocemos los nombres de estas ciudades, y todos tienen el mismo estilo. Son rascacielos de cemento, y esta compañera de Brasil preguntaba, ¿de dónde viene ese cemento? ¿De dónde viene esta energía? Porque la gente tiene ascensor, tiene que irse al 22º piso. Y estas cosas, este camino, este ritmo y esta velocidad de desarrollo para abastecer un deseo de un modo de vida imperial de una clase media emergente tiene implicaciones a los recursos globales enormes. Hoy en día la mitad del carbón global se usa en China. Más de la mitad del cerro se produce hoy en día en China, alguno está exportado, pero también la mayoría se usa en China para esta construcción de ciudades. Del acero. Del acero, perdón. Y del cobre, ¿sí? muchísimo cobre se usa, no se produce porque está importado, se usa en China después para la exportación, pero queda también en China para esta clase media y también para las clases medias global. Y yo diría también en China se produce electrodomésticos y después se vende en América Latina, tal vez también en el Alto, en La Paz, en otros lugares. Y estas aspiraciones de la cotidianidad y de un capitalismo global súper productivo en este sentido, este es el punto crucial. En el caso boliviano, podríamos decir, hay una fuerte aspiración de vivir como viven, entre comillas, los países desarrollados, imitar sus formas de vida, y se mira que esa comodidad, esa accesibilidad es un buen modo de vida al que deberíamos aspirar como país. Lo que tú estás diciendo es que ese modo de vida está produciendo una insostenibilidad, no solo en términos ecológicos, sino de la fuerza de trabajo sobre la cual se externaliza ciertos costos, porque para tener ese modo de vida significa que las cosas tienen que ser accesibles, por eso hay un hiperconsumo. ¿Cómo sucede eso? Yo diría, tenemos que pensar también en la hiperproducción, porque si pensamos solo en consumo, es muy fácil de decir, tienes que consumir menos o tienes que consumir de manera verde. Yo creo que tenemos que empezar con la producción, porque las estrategias del capital es la inversión en una fábrica de automóviles, de celulares, de granjas para el ganado y estas cosas. Son estrategias del capital, pero se reproducen en esta cotidianidad. Yo diría que sí, en la competencia capitalista de las empresas de automóviles, ellos al final tienen que ofrecer sus productos a un precio competitivo, y eso significa que tratan de presionar al costo de mano de obra y al costo de los recursos, de los materiales, y eso significa una sobreexplotación y, como tú dices, es una extranjerización. Lo que hace el modo de vida imperial en el norte global tan atractivo es que sus precondiciones, trabajo y naturaleza, y sus consecuencias negativas, basura de electrodomésticos y esas cosas, contaminación, etc., tiene lugar en otros lugares y no en los centros mismos. A ver, explícale un poquito más, con algunos ejemplos a la gente. ¿Cómo esta posibilidad de acceso a esta sobreproducción en el norte global pasa por que trabajo y naturaleza están hechos en otros lugares, pero además las consecuencias de eso en términos de contaminación, de basura, de lo que fuera, están puestos también por fuera de estos países, y por eso finalmente muchos de estos países pueden parecer mucho más ecológicos, limpios, con mayor norma ecológica, pero porque están trasladando afuera
muchos de esos costos y de esos perjuicios. Tomamos el ejemplo de Mariano, de esta fábrica de aluminio en el sur de Brasil, donde ¿cómo se llama? Los basureros quebraron al final del año 2015, ¿sí? Y ensuciaron este río que emboca en el mar Atlántico, un super caso, un mega caso. La empresa que... Estamos hablando de los grandes depósitos de tratamiento de basura que tuvieron exceso de basura, terminaron rompiéndose y se ultrapasó, generando un nivel de contaminación por fuera de donde se hacía el tratamiento de los residuos. Sí, ¿no? y esta empresa tenía una presión de costo, entonces no tenía el capital, pero también el Estado, la entidad pública, no presionó a la empresa de mantener bien la basura de la producción del aluminio, que era una producción de aluminio para el mercado mundial, significa para el norte global, para las fábricas de los automóviles en Alemania, en Francia y en otros países. Es el modo de vida y es la producción del modo de vida imperial. Si tomamos Carajás, la gran fábrica de aluminio en el noreste de Brasil, creo que es cerca de Belém, y también es un ecocidio. ¿Qué pasa allá? Para la producción de los materiales, de los automóviles en Europa, en los Estados Unidos, pero de manera creciente en los países de América Latina, de China, es un ecocidio en el sentido que es una externalización de las consecuencias negativas para tener los productos finales en el norte global. Una pausa aquí en La Olla Sazón Pública. Vamos a seguir conversando con Uli Brandt, pero quiero recordarte antes de irnos a la pausa de que estos debates, estas conversaciones, tu propia propuesta, tus opiniones, tu propuesta de temas, lo puedes hacer también a través de redes digitales. Nos puedes encontrar como La Olla Sazón Pública en una página de Facebook o en un canal de YouTube. Ahí además está la colección de los programas de La Olla y puedes descargarlos, puedes verlos, puedes debatirlos, puedes proponernos temas. Ya volvemos con La Olla Sazón Pública, el último segmento y esta conversación súper interesante con Uli Brandt.